Zazú, Sí, Alteza. llévate a Nala. Tengo que dar a mi hijo una lección. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padre. Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las... Tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza. ¿Y si nos ofendéis? ¿No vamos a vengarnos? Si en todo lo demás somos iguales, Es lo también en único eso que somos nos tenemos. capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. Tú mataste. Miedo es el camino hacia el lado oscuro. Yo te ayudaré a llevar esta carga, Frodo Bolsón. Muy buenas, soy Luis Caballos y bienvenidos a un nuevo programa de Hablemos de Interpretación. Estamos en nuestro capítulo 4 y de verdad que es un placer estar aquí una semana más con vosotros. Primero quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras que semana a semana me enviáis mensajes para animarme a continuar y muchas gracias. No sé si lo sabéis, pero mi intención es hacer 30 capítulos a lo largo de todo el año y así poder hacer un balance anual. Y bueno, antes de continuar, quería deciros que si no lo habéis hecho, seguidme en mi cuenta de Instagram, @luiscaballos, porque ahí puse esta semana dos opciones a votar. Una era hacer un nuevo programa sobre lucha escénica y el otro era probar a hacer una nueva sección que iba a tratar sobre un preguntas y respuestas. La mayoría de vosotros votasteis esa segunda opción de preguntas y respuestas y me realizasteis una serie de cuestiones de las cuales solo he podido coger 7 por tema tiempo. Pero bueno, si veo que esta sección me motiva y veo que funciona, pues lo más seguro es que al final continúe y pueda responder todas vuestras preguntas. Antes de continuar, quería deciros que precisamente todas aquellas cuestiones que yo no sepa, pues intentaré siempre buscar información. Es decir, intentaré informarme para daros una respuesta lo más objetiva posible. Y por el contrario, aquellas otras cuestiones que yo tenga que dar una opinión quizá de un carácter más subjetivo, basado en mi experiencia personal, pues aquello siempre que pueda resonar con vosotros, o aquello que os funcione, o aquello que os convenzca, pues lo cogéis. Y lo que no os sirva, pues lo desecháis, que no pasa absolutamente nada. Y ahora sí que sí, podéis escucharme en YouTube, iVoox o Spotify. Y bueno, empecemos. Vale, pues empecemos. La primera pregunta, para empezar a calentar, sería de Alberto Gattoni. Y es, bueno, desde un carácter más personal. Y dice así: ¿cuál fue el detonante que te hizo querer ser actor? Pues bueno, yo empecé haciendo teatro, que yo creo que es un poco como hemos empezado la mayoría. Y fue en el instituto y me acuerdo que yo tenía 11 años. ¿Por qué tomé esa decisión? Pues bueno, el año anterior a que yo me metiese, el teatro estaba puesto como asignatura o una asignatura optativa y yo el año anterior estaba en francés, segundo idioma. Pero fue gracias a mis mejores amigos que tenía por aquel entonces, y que lo siguen siendo, lo que parece que lo haya dicho como que ya no lo fuese, pero siguen siéndolo. Y bueno, yo me acuerdo que ellos estaban metidos en teatro y que a final de curso yo fui a verles y en este caso hicieron comedia y que me divertí mucho, me hicieron reír y yo me acuerdo que al acabar dije, wow, qué divertido, ¿y esto cómo funciona? Y soy honesto, o sea, también me dijeron que todos habían recibido un 10. Yo, sin embargo, me costó horrores sacar un 5 en francés porque nunca se me han dado del todo bien los idiomas, y sobre todo en aquel entonces. Y yo me acuerdo, ¿qué? ¿Que os han puesto un 10? Y me dijeron que sí, que si te apuntabas te ponían un 10. Entonces yo ya te cabos, dije, es divertido, te ponen un 10, dije, pues ya el año que viene se lo digo a mi madre y me apunto a teatro, y así fue. Me apunté a teatro y yo creo que un poco como todos, ¿no? En el momento en ese momento que nos subimos al escenario, hacemos nuestro primer rol, nuestro primer papel, nos aplauden con sus más y sus menos, pues yo creo que al final ese es el momento que te hace un clic en la cabeza y que la mayoría de las personas pues se enamoran, aunque suene así un poquito poético. Y yo me enamoré. Me acuerdo además que hice una microescena que
que ahora la recuerdo y sí que es cierto que no tenía mucha chicha, pero bueno, yo hacía de zombie y me divertí bastante. Y bueno, y sí que es cierto que yo creo ahora con la distancia temporal que en aquel momento yo ya sabía que era algo que me apasionaba y que me gustaba mucho y que sí que yo me acuerdo que era mi sueño el poder ser actor, ¿no? Y vivir de ello. Pero es algo como que nunca lo tenía muy presente, yo creo, como vuelvo a decir, como nos ha pasado quizás a la gran mayoría, porque como lo ves algo tan lejano, algo tan irreal, o por lo que te dicen quizás tus padres o lo que sea, pues que tampoco lo ves posible y no te lo planteas de una manera tan seria. Pero fíjate que fue hace más o menos quizá 8 años, 8 o 7, que me acuerdo que estaba haciendo otra carrera que era transporte marítimo y pesca de altura. Y me acuerdo que justo a mitad tuve como una iluminación y dije, es que yo no puedo pasarme a lo mejor 3 meses en un barco, por mucho que me guste el mar o lo que sea, sin estar haciendo teatro. Porque yo sí que tuve la suerte que desde que empecé con 11 años nunca dejé en ningún momento de estar participando en alguna actividad teatral. Entonces me acuerdo que ya dije, basta, ya basta de esta falsa, yo quiero ser actor. Y aunque no consiga ser actor, pero quiero dedicarme a algo que tenga que ver con esta industria, porque es la que me apasiona. Además que yo siempre desde niño he sido muy, iba a decir filosófico, no, cinéfilo. Y tomé, me acuerdo que era invierno, eran navidades, y una noche tomé esa decisión, dije me voy a apuntar a una escuela de interpretación, en mi caso fue una ESAD, la ESAD de Murcia para ser más concreto, y me acuerdo que se lo dije a mi madre, le dije mamá, ya está bien, quiero ser actor, y ya está. Y ya me acuerdo que al día siguiente llamé a un director mío para que me preparase las pruebas de acceso, y así fue. Y hasta aquí. Pasemos a la segunda pregunta, también de un carácter personal, que esta vez es realizada por Miguel Ángel Pertusa, y dice así: ¿qué es lo más frustrante / complicado por lo que has pasado en tu vida como actor, tanto formándote como de forma profesional? Yo soy sincero, normalmente cuando grabo suelo hacer varios intentos y en esta he decidido contestarla tal cual me salga. Lo más frustrante, pues yo creo que intentando ser objetivo y quizá intentando también ser un poco más, dar una respuesta más global, yo creo que lo más frustrante que le puede pasar, y no solo a una actriz o a un actor, sino quizá a cualquier artista, es cuando sabes o intuyes que aquel trabajo que quizás estás haciendo, hay algo, por lo que sea, que no está saliendo como tú quieres que salga. O sabes que hay algo, vamos a señalizarlo ahí, que está fallando. Es cuando ves que no estás llegando a donde quieres llegar. Y quizás esa es una de las partes más frustrantes de un artista, ¿no? En mi caso, soy muy autoexigente y siempre yo creo que ha sido lo más frustrante para mí, que ha sido cuando eres consciente de que lo que estás haciendo aún no está en su máximo potencial o aún no está para mostrar o aún le falta algo, que quizás a su vez es lo más frustrante y también lo más divertido, que es cuando aún ves que aún hay proceso, que aún hay trabajo, que te das cuenta que aún no has llegado a ese límite, que aún te falta eso, cosas por encontrar del personaje. Y sí que es cierto que desde ese punto de vista pues es precioso. Yo creo que al final es un poco lo que nos atrapa, es lo que nos engancha también. Pero sí que reconozco que en muchos casos es una etapa frustrante, que cuando la superas es bastante gratificante, claro, pero que en sus momentos es una comedura de cabeza. Dices, hostia, ¿qué hago? ¿Qué ejercicio puedo hacer? Ensayas. Intentas buscarte las mañas para poder superar ese obstáculo. Y quizá otra de las cosas más frustrantes, pues, o complicadas, puede ser el momento actual de mi vida, que es que me acabo de venir a Madrid pero bueno, no es algo genuino. Todos los comienzos en una nueva ciudad, una nueva etapa, son complicados, sobre todo cuando se tiene que ganar la vida. Y bueno, desde aquí yo creo que cualquiera que esté en esta situación lo puede comprender, así que
Yo desde aquí animo a todos aquellos artistas en general o a todas aquellas personas que están teniendo un cambio de vida, que no se preocupen, que como dijimos en el anterior podcast tengan fe y sobre todo que pase lo que pase, continúe. Y que intenten continuar disfrutando del camino porque realmente pienso que es así. Pasando a la siguiente pregunta, tenemos a Oma y Kiwi que dice: películas y material en general que sea imprescindible para un actor. Esta pregunta es muy interesante y voy a empezar por hablar sobre el material en general, ¿de acuerdo? Yo lo voy a dividir en este caso en dos grupos. Uno va a ser el material formativo, que yo creo que es aconsejable que un actor posea, y el otro sería pues material en general. Empezando por el material en general, yo creo que un actor debe de tener ropa neutra y debería de tener el material suficiente para poder grabar en su propia casa. Yo lo veo bastante aconsejable y necesario, es decir, tener un micro o una buena cámara o un móvil con una cámara suficientemente potente para poder tener unas grabaciones de calidad. Un par de focos que tampoco cuesta mucho dinero, que eso quizás ahorrando un tiempo se pueden comprar, y un telón o algo negro para poner detrás. Yo creo que eso es necesario simplemente por si tienen que grabar self-tapes o simplemente por el mero hecho de que quieren grabarse ellos en su propia casa un videobook o un monólogo para subirlo a redes sociales, o simplemente quieren practicar, ensayar, jugar. Yo creo que es bastante aconsejable. Y por el otro lado, sobre el material formativo, pues yo creo que en general libros. Yo aconsejo que un actor, no tienen por qué ser físicos, pero que tengan libros. Y no solo libros sobre interpretación, cosa que es muy importante, sobre diferentes maestros, diferentes técnicas, sino también libros sobre obras de teatro, guiones de cine, o sino también libros sobre psicología. Es decir, cualquier conocimiento yo creo que al final es importante para completar ese conocimiento o ese mundo interno de un artista. También creo que otro material súper necesario que yo aconsejo son diarios. Bien sea haciendo vídeos diarios o bien sea pues de la manera que quiera uno, de la manera más creativa posible. Igual uno escribe su diario pintando, o uno lo hace en una libreta, o lo que he dicho, uno hace vídeos, que puede ser muy interesante también para practicar ante la cámara. Y lo veo súper necesario primero para reflejar todo tu mundo interno y acostumbrarte a expresarte con sinceridad sin que nadie te juzgue. Y también quizás para analizar o apuntar todo aquello que vas aprendiendo, esas anotaciones mentales que en un futuro pues estoy segurísimo que te pueden ayudar en algo. O incluso para formar un personaje. De hecho, Matthew McConaughey, haciendo una pequeña referencia, él escribe un diario que creo que era desde los 11 años, igual me lo estoy inventando la edad, pero vamos, era rondando esa edad, era muy joven cuando él empezó a escribir diarios. Y fíjate que por ejemplo con la película Mad, él dice que tuvo que hacer uso de uno de esos diarios en el que él escribía una parte de su vida que construyó una casa en un árbol. Y todos esos recuerdos, esa memoria sensorial, para él fue imprescindible para crear ese personaje de esa película que ya ves tú, a lo mejor fueron 25 años después. Y películas, pues mira, eso ya es más complicado porque yo creo que al final cada actor tenemos como un gusto muy personal, quizá muy genuino, nos gusta quizá un género, un tipo de género, pero en general yo creo que un actor tiene que ver todo tipo de cine. Tiene que ver cine quizás más naturalista, un cine más experimental. Yo creo que tiene que investigar, aprender, informarse de todo tipo de directores, todo tipo de guionistas, de cómo funcionan ciertos equipos de trabajo, cómo funcionan cada actriz con cada actor, fotografía. Yo creo que es muy importante informarse en ese sentido, ser un poco friki en esta industria. No es que sea imprescindible, pero sí aconsejable. Y bueno, más específico, yo creo que quizás sí que podemos decir que películas como de David Mamet, del guionista David Mamet, son películas muy interesantes porque él siempre, por la manera que tiene él de escribir, exige que los intérpretes sean, obviamente que sean buenos, pero bueno, da la casualidad de que son la gran mayoría actores del método. Y la verdad que la mayoría de las películas son trabajos muy buenos, con actores muy buenos, y es bastante aconsejable. Pero bueno, yo creo que en línea general es ver cine. Incluso el cine que podemos catalogar, entre comillas, cine malo, ¿no? O cualquier cosa, al final se aprende. Y sobre todo tenemos la suerte de que tenemos una gran cantidad de artistas que durante muchos años han hecho muchas películas muy buenas,
películas que por ejemplo serían clases de interpretación o incluso hoy en día series. Para mí yo recomiendo mucho, por ejemplo, Breaking Bad. Para mí cada capítulo de esa serie es una clase de interpretación, o True Detective. Y bueno, películas, pues películas de Meryl Streep, películas de Al Pacino, lo típico, Robert De Niro, Anthony Hopkins, viniéndonos a día de hoy, pues es que podemos decir un montón. Yo, por ejemplo, funciono de la siguiente manera. Siempre hay como etapas de mi vida que cojo a un actor, me obsesiono con ese actor o esa actriz en cuestión y a lo mejor me veo toda o casi toda su filmografía y ahí así voy. y lo mismo con directores. Pero bueno, ese es mi consejo, que es en general ver cine. Y también informarse bien. Por ejemplo, una buena plataforma es Filmin, que hacen cine que no es tan conocido y muy interesante. Y también en Filmin te ponen muchas películas o cortometrajes que se emiten en festivales internacionales y nacionales, y eso es muy interesante. La siguiente cuestión viene a manos de un antiguo invitado de este programa, que es Yadat Víctor. Muy buenas, Víctor, y muchas gracias por participar en este preguntas y respuestas. La pregunta dice así: ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado como actor y cómo lo encaraste? Wow, bueno, volviendo a una pregunta así personal, sí que es cierto que yo creo que podemos hablar que en líneas muy generales, ¿vale? Muy generales podemos decir que el mayor reto de una actriz o un actor puede ser interpretar aquellos papeles que estén muy alejados de ellos mismos o de esos perfiles a los que más se les suele encajar. En mi caso, por ejemplo, el mayor reto que he tenido estos últimos años fue un personaje que hice en la obra final de curso de la escuela de la SAD, que se llamaba Donde no hay oscuridad, dirigida por César Oliva, y era un grupo de personas que estaban atrapadas en una celda y estaban siendo torturadas para hacerles cambiar un poco su forma de pensar y hacerlos más sumisos. Entonces, en mi caso tenía que hacer un personaje que al final sí que se convirtió en un reto, porque desde un principio yo lo encaré desde un punto de vista más fuerte, más líder, más frío quizás, más personaje, para que se me entienda, un poquito más heroico, y realmente el personaje no iba para nada por ese camino. Entonces tuve que dar un giro de 180 grados. ¿Y qué me ayudó? Pues por ejemplo, yo soy una persona muy física y sí que es cierto que me ayudó el hacer ejercicios sobre todo de memoria sensorial, o para poder visualizar con el cuerpo ese estado de una persona que lleva encerrada mínimo 6 meses, sin cama, con muy poca comida y siendo torturada, ¿no? Entonces, en el momento que ya coges ese estado físico, sí que es cierto que obviamente eso ya te contamina. También me ayudó mucho comprender y analizar qué relación tenía yo con cada personaje. Es muy típico, pero sí que es cierto que, sobre todo en obras muy grupales, es muy clave comprender cómo te relacionas con cada uno de ellos y el porqué. Y también sí que es cierto que me dio un clic en un momento cuando comprendí cómo mi personaje había estado sobreviviendo tanto tiempo en aquella celda. Si lo había hecho desde un punto de vista de simple dureza, o si lo había hecho incluso por miedo a morir. Aunque el miedo a morir sí es cierto que es algo muy general, pero para que se me entienda, que depende de dónde ha partido esa motivación personal de un personaje para afrontar una situación, le da pues ese carácter. Y entonces, en aferrarse en estas cosas que estoy diciendo de manera concreta, sí que te ayudan y te facilitan una conducta, un camino al que en el momento que lo encuentras solo tienes que seguir investigando. La siguiente pregunta y penúltima es de Virginia V, una gran compañera mía y actriz, que dice así: ¿Has trabajado con máscaras? ¿Cuál es tu experiencia? Pues mirad, yo de máscaras no puedo hablar mucho. Me encantaría algún día hacer un programa más intensivo sobre máscaras, porque es un tema muy amplio, muy enriquecedor, y me gustaría traer a algún profesional que pueda informarnos más sobre este tema. Yo máscaras sí que es cierto que hice en la escuela, hice un cuatrimestre, pero fue solo máscara neutra, y esa es un poco mi
Sí que es cierto que trabajé en otro momento de mi vida una máscara, pero era una máscara llevada más al títere, como muñeco. Sí que fue bastante enriquecedor, pero más como trabajo de títere, como he dicho, que como un manejo y uso de máscara. Entonces, de momento esa es mi experiencia y la información que yo puedo dar. Mira, sí que es cierto que también durante un cuatrimestre trabajé en máscaras, pero más en el sentido clown, con la comedia del arte. Y me pareció súper divertido porque ya el mero hecho de ponerte una máscara te hace entrar automáticamente en un rol que, si lo comprendes y sabes cómo es, y qué adjetivos le define, y qué cualidades físicas le define, te abren el camino a poder jugar, a poder improvisar, a poder divertirte, a poder meterte de cabeza en ese mundo de ese personaje de una manera muy, muy sencilla, muy natural, podríamos decirlo. Entonces, en ese sentido, en ese uso de máscaras sí que he experimentado más y muy recomendable. Te hace crecer también mucho como actor, te hace quitarte un poco esa barrera que podemos llegar a tener de cuestionarnos o de juzgarnos, y muy enriquecedor y muy divertido. La máscara neutra podríamos decir que es algo parecido a que de repente, aunque estés solo en un escenario con esa máscara, te crea como una sensación de burbuja en el que estás tú y tu mundo interior y aquel ejercicio que estás realizando. Me parecen trabajos muy íntimos para el propio artista que los realiza. Y vamos con la última pregunta de Ángel Caparrós, y dice así: ¿en qué se diferencia una interpretación enfocada al teatro y otra enfocada al cine? ¿Y cuál prefieres? Bueno, pues diferencias, pues bueno, eso depende del género y el estilo, tanto del tipo del teatro que estemos hablando o el tipo de cine. Pero bueno, para hablar un poco de esas diferencias principales que puede haber entre estas dos formas de hacer arte, podríamos decir que en teatro sí que es cierto que la interpretación tiene una serie de técnicas que hacen que esa energía que tú tienes que transmitir a la hora de interpretar puedan llegar al último espectador que hay en la última fila. Es decir, tienes que vocalizar, articular, proyectar, ya no solo con la voz, sino quizá con el gesto, tu propia energía, ¿no? Tiene que radiar de una manera que llegue a ese espectador, que llegue de una manera más amplia a un número más amplio de espectadores. Que a diferencia del cine, quizá tiene esa suerte de que a lo mejor gracias a tener un micro cerca o una cámara que realmente esa cámara está guiando la mirada del espectador, y si esa cámara está enfocada en ti, solo está enfocado en ti, y bueno, depende ya del tipo de plano. Pero sí que es cierto que eso te da la oportunidad de quizás hacer una interpretación un poco más reducida, un poco más naturalista, podríamos decirlo. Pero sí que quiero recalcar que creo que es importante, que muchas veces se comete este error. No es que el teatro sea más sobreactuado ni que el cine sea más realista. Se puede hacer teatro realista, se puede hacer teatro naturalista, al igual que en cine puede haber mil y una maneras de hacer una interpretación o una película. Quizás podríamos ver un tipo de cine más teatral, con planos más generales y demás. Pero bueno, pero sí que es cierto que esas son las principales diferencias, que simplemente es que en uno tienes que adaptar esa interpretación a que tenga que radiarse a un público muy amplio y llegar a mayor distancia, y el otro pues tiene la oportunidad de ser un poco más reducido. Entonces sí que es cierto que normalmente en el cine con poco tienes que dar mucho. Esas serían un poco las principales diferencias que podemos hablar. Quizás obviamente si nos salimos un poco de la rama de la interpretación, bueno, también podríamos decir que el teatro te da la oportunidad de
de vivenciar el arco de tu personaje de manera íntegra y continuada, y el cine, pues al estar sujeto a un calendario de rodaje, a un orden de secuencias. ¿Cuál prefiero yo? Que ya se me olvidaba esa pregunta. Pues mira, sí que es cierto que yo le tengo un especial cariño al teatro. Amo mucho el teatro, pero sí que es cierto que el cine, yo siempre he sido muy cinéfilo y también me llena. Yo creo que son dos estilos diferentes entre sí, pero que me aportan en mi caso cosas diferentes. Entonces sí, en mi caso lo siento mucho, pero no me voy a mojar esta vez. O sea, no puedo decidir una cosa u otra. Pero venga, si me tuviese que decantar, si se me pusiesen una pistola en la cara y me dijesen elige una u otra, pues posiblemente elegiría teatro. Posiblemente sí. Por muchos factores, ya no solo por la rama de lo que me llena a la hora de interpretar, porque tanto el teatro como el cine me llenan de manera diferente, pero me llenan. Pero ya no solo por eso, sino por todo lo que engloba el teatro, ¿no? El mero hecho de hacer giras, de ir a un teatro y recibir esa magia, ese contacto directo con el público. Sobre todo la idea de compañía teatral y de tus compañeros, y también es que a mí me gusta mucho esa imagen con la que yo también estuve, que es el teatro universitario, y el tener que ir con tus compañeros, el ser joven, el hacer giras, el ir en el autobús, cenar, comer, o sea, todo lo que engloba lo que va antes y lo que va después de la representación, para mí también es mucho más bonito. De momento, igual en el podcast número 120 cambio de opinión y os lo digo. De momento es esta. Bueno, y hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Ha sido un placer. Y sí que es cierto que he intentado responder lo más natural posible. He intentado, como la mayoría eran preguntas muy personales, he intentado no preparármelo mucho para ser lo más sincero. Y bueno, si os ha gustado, ponedmelo en los comentarios y así podemos seguir haciendo esta sección de preguntas y respuestas más adelante. Y lo dicho, si no lo habéis hecho, seguidme en YouTube, iBooks y Spotify. Y si no, seguidme también en mi Instagram, @luiscaballos. Y bueno, es un placer haber hecho este cuarto capítulo. Nos veremos en el capítulo número 5, lo más seguro, con una entrevista. Muchas gracias, un saludo y que tengáis una buena semana.